Bueno, nuevamente entonces les doy la bienvenida a todos quienes están siguiéndonos o quienes nos van a seguir más adelante. Les pedimos como siempre que puedan compartir esta transmisión para que tengamos mayor alcance por los temas que creo que un poco nos ayudan a comprender las festividades que tenemos más allá del Carnaval de Oruro, que es nuestro pilar central en nuestros programas, pero queremos también ingresar a conocer otras festividades. Hoy vamos a hablar de una festividad que está próxima, que se celebra en estos días, que es la festividad de la Virgen del Carmen. Se celebra en diferentes latitudes, quizás en donde más aparentemente es más visual es en la ciudad de La Paz. Sin embargo, existen elementos bien importantes que enriquecen a diferentes latitudes, como es el caso de Oruro también, que tiene sus peculiaridades, y otras locaciones también en el Alto, en La Paz, etcétera. Vamos a conocer un poquito sobre ello a partir del trabajo que ha venido realizando de investigación nuestro invitado, que es Edson López, quien ya nos está acompañando, y a quien le voy a pedir ya que pueda encender la cámara para ya darle nuestra bienvenida y pues nada, empezar ya con lo que tenemos programado para hoy. Querido Edson, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, y como siempre, gracias por regalarnos estos minutos para un poquito conocer más sobre nuestras festividades y también conocer sobre el trabajo que tú vienes realizando. Gracias, Miguel. Siempre es lindo compartir estos trabajos, estas investigaciones que realizamos y como tú dices, para valorizar también, revalorizar estos procesos culturales que a veces no se visibiliza bien, no se muestra bien, ya, pero que están ahí, que tienen un sello propio, ¿no? De identidad, un sello orureño que se puede explotar, yo creo, también desde ese punto de vista. Bien, excelente, Edson. Muchas gracias y nuevamente bienvenido a este nuestro espacio. Entonces, sin ir a dar mucha vuelta, yo ya te pasaría la posta, como siempre, para que vayamos a conocer lo que nos tienes preparado, por favor. Y como siempre, luego ya ingresamos a realizar algunas preguntas, algún diálogo. Invitamos a quienes nos están siguiendo también, si tienen algún comentario, alguna complementación, alguna duda, pues lo puedan escribir en el Facebook para que luego al finalizar podamos dar lectura y que Edson también pueda ir respondiendo o comentando también las reacciones que ha generado lo que él nos tiene preparado. Les invitamos también a que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Luna Ángel y pues nada, ahí vamos subiendo constantemente material. Entonces, Edson, cuando gustes, la posta es tuya y estamos atentos a lo que nos tienes preparado. Bien, vamos un poco a hablar sobre el tema de la Virgen del Carmen dentro de una parte histórica, pero también desde el punto de vista costumbrista, ¿sí? Entonces, esta festividad, como todos sabemos, mundialmente se celebra el 16 de julio. ¿Dónde nace esta festividad? En este monte, en este cerro, el famoso Monte Carmelo. Un lugar religiosamente hablando muy importante. Se dice que los profetas y sus seguidores estuvieron en este monte. Hay historias bíblicas sobre este monte y es importante en Tierra Santa este lugar, el Monte Carmelo, y más o menos en el siglo XII, mucha gente que había ido a las cruzadas desde Occidente a Tierra Santa deciden quedarse un grupo de personas en este monte y vivir una espiritualidad de pobreza, ¿verdad? Una forma de vida comunitaria, pero no quieren crear una orden religiosa, tampoco quieren crear un estilo de vida de una congregación, y ellos solamente deciden vivir sencillamente siguiendo las enseñanzas de la Virgen María. Entonces, este grupo empieza a llamarse devotos de la Virgen María del Monte Carmelo. No tenían ni una eh, espiritualidad propia, tampoco tenían las iconografías como las conocemos ahora. Ellos decidieron vivir sencillamente.
Entonces, desde ahí empieza esta devoción a la Virgen María del Monte Carmelo, lo que en nuestro lenguaje popular será la Virgen del Carmen. Esta es la iconografía más famosa que se tiene de la Virgen del Carmen, y estas personas que al inicio no quieren formar una vida religiosa, logran hacerlo y se llaman los carmelitas, ¿no? Tanto en la rama masculina y la rama femenina. ¿Qué es interesante de esta iconografía? Es la vestimenta, ya café, que se visten los carmelitas, y los escapularios, ¿verdad? Esos escapularios que está agarrando en la imagen del niño es característico de esta festividad. La iglesia lo reconoce, toma la imagen de la Virgen del Carmen y es una fiesta en todo sentido de la palabra, litúrgicamente, religiosamente, en fin. ¿Por qué es importante la historia, sobre todo de la Virgen del Carmen en nuestro territorio? La Orden de los Carmelitas crean su comunidad, su convento en La Paz alrededor de 1718. La imagen que se tiene en La Paz ha sido traída por los carmelitas y es una imagen muy antigua. De hecho, la municipalidad de La Paz ha decretado como un bien patrimonial esa imagen, esa escultura de la Virgen del Carmen. Y casualmente, el 16 de julio, ¿verdad? Cuando es la procesión de la Virgen del Carmen, se inicia la revolución con Pedro Domingo Murillo y como conocemos, ¿verdad? ¿Por qué es importante mencionar a la Virgen del Carmen? Los revolucionarios la toman a ella como protectora de la causa libertaria. Entonces, justo en la procesión se dan los estallidos de el grito libertario de julio, ¿verdad? Y aquí hay un personaje importante que es el obispo, el arzobispo de La Paz de ese entonces, Remigio de la Santa y Ortega, que es enemigo de la revolución, totalmente. Está a favor de los realistas, está a favor de la corona. Entonces los revolucionarios deciden expulsar al obispo de La Paz, a Remigio, y él se va a los Yungas. Y desde los Yungas él crea una guerrilla para enfrentar a estos patriotas. Cuando la causa libertaria se apaga, vuelve el obispo y enjuicia, ese es el término, enjuicia a la imagen de la Virgen del Carmen de La Paz. Y la condena, el obispo, dice textual, lo condena al fuego del infierno por ser parte de la causa libertaria. Entonces es interesante esta parte histórica que tiene la imagen de la Virgen del Carmen, sobre todo en La Paz. En 1829, el Senado boliviano de la República decide llamar patrona de la República de Bolivia a la Virgen del Carmen. Esta foto corresponde a la década de los 90, cuando estaba de presidente el señor Paz Zamora, y la Virgen empieza a ser patrona del país. Lo confirman en el Vaticano, lo confirma el Senado de Bolivia, y se conforma así una festividad, digamos, civil religiosa, ¿no? Con la procesión, en fin. Pero más allá de esto, más allá de ser la patrona, también es generala de las Fuerzas Armadas de Bolivia, ¿ya? Y además, alrededor de la imagen de la Virgen del Carmen, se empiezan a desarrollar festividades, sobre todo a partir de 1900, ¿verdad? Los primeros años de ese siglo. Entonces, en Oruro llegamos a este lugar importante. Esto es en la calle Tarija, ¿verdad? Y Arce, a esta pequeña capilla. Si ustedes pueden ver bien la fotografía, se van a dar cuenta que es una casa.
esa casa tiene una pequeña capillita y ahí se desarrolla la festividad de la Virgen del Carmen en Oruro. Debemos mencionar que en la iglesia de San Francisco, aquí en la calle Bolívar, existe la imagen de la Virgen del Carmen. También tiene ahí su expresión, su ritualidad, pero es muy interesante la festividad y la tradición de la Virgen del Carmen a partir de este lugar. ¿Y por qué mencionamos y tenemos esta foto al inicio? Porque es importante, yo creo, empezar a catalogar estas pequeñas capillas que son privadas y que a su alrededor se desarrollan festividades importantes, ¿verdad? En esta pequeña capilla no tiene tuición el obispado de Oruro, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con la capilla del Cerrato, ¿verdad? Del Cerro Cerrato, la capilla de Caluyo, que tampoco es de propiedad del obispado, pero se desarrollan festividades a su alrededor. Entonces, como ustedes pueden ver, es una pequeña casa. Esta capilla pertenecía inicialmente a una familia de apellido Tedeschi y luego pasó a ser parte de la familia Rodríguez Ledesma. La familia Rodríguez Ledesma es la que está a cargo, ahora ya los hijos, los nietos, de esta pequeña capilla. Esta capilla inicialmente estaba dedicada a Santa Bárbara, no a la Virgen del Carmen. Más adelante les voy a mostrar alguna otra fotografía donde vamos a ver la imagen de Santa Bárbara. ¿Por qué estaba dedicada a Santa Bárbara? La zona, ¿verdad? Se llamaba la zona de Santa Bárbara porque además, ahora las casas no permiten ver, pero en una parte del cerro se guardaba ya material para la mina, como la pólvora, por ejemplo, ¿verdad? Y se guardaba en ese sector. Y como Santa Bárbara es patrona de su festividad se desarrolla por los electricistas, por los que trabajan con pólvora, entonces se decidió que esta pequeña capilla sea en su honor, ¿verdad? Porque la zona también se llamaba Santa Bárbara. Pero más adelante, a partir de la primera mitad del siglo pasado, empieza a desarrollarse la festividad de la Virgen del Carmen. Aquí vemos, este es el altar principal de esta capilla. Si ustedes ven, es una construcción de casa. No tiene nada. Lo único es la torre, ¿no? Que puede diferenciarse ahí. Tiene estos sus asientos, que son pequeños. Al fondo está la pintura de la Virgen del Carmen, ya en el altar principal. Y al lado, si ustedes ven, de rojo, está Santa Bárbara, ¿verdad? Es interesante realmente estudiar la relación del barrio con esta imagen de Santa Bárbara. Aquí lo podemos ver más de cerca. Está atrás Santa Bárbara, está la pintura de la Virgen del Carmen y bueno, está una escultura de la Virgen del Carmen que es relativamente nueva. Es también importante hacer notar los días de la fiesta, Miguel. Se celebra 3 días. Empieza el 15, ¿verdad? Con la verbena en honor a la Virgen del Carmen. Alrededor de esta pequeña capilla hay grupos, cantan. Como es pequeña el espacio, se desarrolla afuera, digamos, en el atrio de la capilla. Se ponen también las señoras que venden los sucumbés, las poncheras. Empieza el 15. Hay juegos artificiales. Existen cofradías ya organizadas, ¿verdad? Pero la principal es la familia Rodríguez, que está a cargo de todo esto. El 16, perdón, voy a volver atrás. El 16 ya es la fiesta grande, está la misa, está la procesión, hay una pequeña procesión de acuerdo a la cofradía y la capilla está abierta. Todo el día la gente puede ir, se puede poner velitas, en fin. Pero aquí está lo interesante de la fiesta de la Virgen del Carmen en Oruro, que es el día 17, que se conoce como la Cacharpay. Porque se desarrollaba antes alrededor
pero se ha trasladado a la calle Santa Bárbara, un poquito más arriba. Y hay un pequeño calvario. Este pequeño calvario que se desarrolla el tercer día, el día de la Cacharpaya, no es como lo conocemos aquí el calvario del Socavón. Tiene otros matices. Como van a ver en estas fotos, en toda la calle Santa Bárbara se realizan pequeñas construcciones hechas por los niños. Lo hacen con piedras, con cajones, con material de desecho. Las familias se reúnen, les ayudan y hacen casas, tiendas, edificios. Miren esta belleza, por ejemplo, de construcción que está hecha con adobes hechos en cajitas de fósforo, ¿verdad? Entonces, estas construcciones, el tercer día de la fiesta, el 17, se ponen a la venta. Es decir, hay una especie de compra ficticia, ¿verdad? Se le da el niño que ha construido, o la niña que ha construido estas pequeñas casitas, le da un valor de 1,000 bolivianos. Le van a dar 10 pesos, 5 pesos, ¿verdad? Entonces, los pasantes y los invitados compran estas casitas hechas por los niños y lo van a chayar, pidiendo a la Virgen del Carmen que se haga realidad esta construcción, ¿no? Ahí está, por ejemplo, aquí vemos un taller mecánico en venta, ¿verdad? Como pueden ver, van a recoger plantas de las jardineras, tierras van a traer del cerro. Es un ajetreo este calvario tan interesante que mucha gente no lo conoce. Entonces yo creo que aquí está el detalle más importante de la fiesta de la Virgen del Carmen en Oruro, que es la Cacharpaya. Como vemos aquí también, con ladrillos ponen a la venta. Las señoras que vendían en la iglesia el tercer día se suben a la calle Santa Bárbara y como ven, es una fiesta. Hay comida, hay bebida. Vean que están trasladando, por ejemplo, piedras para seguir armando. Entonces, como pueden ver, toda la calle está el Calvario. Antes el Calvario, que estaba en la iglesia, ¿verdad? En el atrio de la iglesia, se traslada a la calle Santa Bárbara y era hasta el inicio del cerro, es decir, más o menos hasta donde esté ese tinglado, esa cancha, hasta ahí. Era todo un afán para todas las familias. Pero ¿qué más se hacía aparte de vender estos inmuebles? Había también unos notarios que se han perdido que hacían como jueces para casar a los jovencitos, ¿no? Y a las señoritas, con una especie de juego. Y además, los notarios verificaban que la compra de los inmuebles sean legales. Y es algo interesante que ha podido rescatar don Alberto Guerra Gutiérrez al publicar en uno de sus libros una boleta de compra de este Calvario, y se los voy a leer, que decía: Calvario de la Virgen del Carmen, notario de primera clase, Oruro, Bolivia. Todo de manera jocosa, ¿verdad? En la ciudad de Oruro, en fecha 17 del presente mes, julio de 1969, en horas de la tarde, el constructor Alejandro Mitma vendió su casa a la persona de Catalina Cáceres por la suma de 2 millones. La casa limita al norte con la calle Runtupaquisca, ¿no? El huevo roto. Al sur con la calle Si te caes te agarras del suelo. Al este con la calle de los Guaypazúas. Y al oeste con la calle Huarmiquita Mañarihuay. Y tiene como vecinos a don Juan Comelata y a doña Anastasia. Por tanto, yo, notario de primera y excelente clase, verifico esta compra y venta de casa. Julio del 69, firman los dueños, el comprador, 2 testigos y el notario. Entonces, esta festividad de la Virgen del Carmen en Oruro es una festividad familiar. Los niños construyen, los papás, los invitados, ¿verdad? Los adultos que han ido a la fiesta compran y los jóvenes aprovechan también
para casarse en forma de juego. Entonces, el Calvario de la Virgen del Carmen, el día de la Cacharpaya, yo creo que es una expresión cultural muy propia de los orureños, muy original, ¿verdad? Y que creo que se puede ir proyectando, por así decirlo, una especie de ley municipal, ¿no? Que se declare a esta actividad de la Virgen del Carmen, y sobre todo al Calvario de la Virgen del Carmen, como una expresión propia de la orureñidad. Esta foto que podemos ver aquí me encanta mucho, ¿no? Porque son dos cholas orureñas netas, ¿no? Con la usanza de la chola orureña. Y viendo lo que está construyendo el niño, ¿verdad? O están también las señoras tal vez esperando a comprar para que después pasen a la chaya correspondiente. Eso es a grandes rasgos para todos nuestros amigos, también para ti, Miguel, eh, la, la gran creatividad de la gente en esta festividad de la Virgen del Carmen. Se lleva de todo, ¿verdad? Las misas, las procesiones, como con todas las fiestas, pero lo más interesante es el tercer día que se desarrolla el Calvario de la Virgen. Bien, excelente, Edson, realmente muy interesante lo que nos cuentas, porque yo sí conocía la fiesta, pero no conocía esto que sucede el tercer día, ¿no? El que tú dices que es el de la cacharpaya. Entonces ahí hay datos bien interesantes que nos vienes mencionando. Y llama la atención, o sea, la peculiaridad sí es el tema de que los niños hagan las construcciones, es tu primera vez que lo escucho. Sin embargo, también algo que he notado que es recurrente con sus matices, y el otro ejemplo es en Copacabana, por ejemplo, es esta construcción, ¿no? De casitas, de chayarlas, luego hay diferentes, entonces hay un punto en común, ¿no? O sea, respecto a las tradiciones, que el simbolismo que se tiene con jugar con la miniatura, ¿no? O sea, algunos incluso en algún punto la han vinculado a la cita, etcétera, pero es interesante cómo uno va proyectando sus deseos con las miniaturas, ¿no? Porque mucha gente dice, eso es lo que se pide, y de acuerdo a cómo has realizado la promesa, en algunos casos en alguna fiesta, o cómo te has pedido, vuelven otros al siguiente año, siguientes años ya con el inicio de la obra o incluso con una casa ya comprada, ¿no? Entonces, es bien interesante ese juego que hay. Ahora, lo interesante y llama mucho la atención también es si es que tú tienes algún dato, si en el calvario que tenemos en el caso del socavón, si ha habido alguna cosa similar, porque también no olvidemos que ahí también se juega con la miniatura, ¿no? Solo que diversas características. Entonces, la miniatura acaba convirtiéndose en un factor común ahí, ¿no? Y eso es lo que te consultaba, si tú tienes o conoces algún dato de que si se hacían igual para la Virgen la construcción de casitas o algo, tal vez en un tiempo anterior, ¿no? Porque cuando todavía no estaba tan poblada toda la parte de los cerros y todo aquello, porque ahora ya cada vez más la parte urbana está creciendo y se están perdiendo muchas cosas también. Ujú. Eh, el Calvario del Socavón, digamos, lo vamos a llamar así, ¿verdad? No tengo el dato de que haya habido una especie de transacción por inmuebles, como en este caso, el Calvario de la Virgen del Carmen, ¿no? Calvario del Socavón, ¿verdad? Aparte de tener esta ritualidad muy propia también de los orureños, nada que ver con la cita, ¿no? Desarrolla todos los domingos. Entonces, hay juegos, ¿verdad? Rifas, pero de que los calvarios inicialmente se, se crean a partir de la colonia para mostrar, por ejemplo, demostrarles a la gente, a los indígenas en este caso, que era el calvario que había pasado Jesús, ¿verdad? Y como el calvario es un camino difícil, ¿verdad? Por así decirlo,
al final hay una recompensa. Entonces los calvarios se empiezan a desarrollar alrededor de los templos y miniatura ha sido siempre parte de nuestra cultura, sobre todo por las illas, ¿verdad? Entonces la gente empieza a comprarse sus casitas pensando como ejemplo de la illa, y como el calvario es difícil, la construcción también va a ser difícil, pero al final va a haber una buena, eh, todo sacrificio tiene su resultado, ¿verdad? Entonces, en el caso del socavón yo no he visto, pero por ejemplo, Miguel, en la fiesta del Señor de Lagunas, en Cala Cala, también hay esto de la construcción de las casitas. Alrededor construyen casitas y no hay una transacción, ¿no? Tú vas, construyes tu casita en Cala Cala y ahí lo interesante es que te posesionas, es decir, después de chayar y hacer la ritualidad, te hacen sentar en esa casa. Tu construcción te sientas porque te estás posesionando en esa casa, ¿no? Entonces, sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo que eh, la miniatura es un símbolo muy importante de la cultura y creo que se debe a partir de las illas y las hispallas, ¿no? En algunos casos. Es decir, que lo chiquitito, que lo pequeño, lo voy a tener y con el esfuerzo que yo tengo, con la fe, en este caso, en la festividad de la Virgen del Carmen, voy a lograr que eso se haga realidad, ¿no? En el caso del Calvario del Socavón, si nos ponemos a pensar, eh, cuando había la venta de casitas ya hechas, uno iba a la iglesia, lo hacía bendecir, ¿verdad? Y se lo llevaba a su casa, en su casa lo chayaban. Todavía las familias, ¿verdad? El martes de chaya adornan esas pequeñas casitas que se han comprado. En cambio, en el Calvario de la Virgen del Carmen, no. eh, el niño vende y finalmente esa casita se va a destrozar, ¿no? Porque está hecha en la calle, está con piedras, en fin. Y no se lleva a la casa. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la diferencia? Que en el Calvario del Socavón, la casita la llevas, la haces bendecir, pero en la del Carmen no, se queda en la calle, ¿verdad? No lo haces bendecir, solamente lo challas, igual con la fe de que mm, se haga realidad esas construcciones, ¿no? Claro. A pesar de que tú ya lo has mencionado, es bueno un poco precisarlo nuevamente, Edson. A veces siempre es el tema de por qué Calvario, porque la figura del Calvario como tal es igual propia de diferentes festividades, ¿no? Vas a Lagunas, hay el Calvario, vas a Copacabana, se habla del Calvario. Entonces, es bueno tal vez entender qué significa la palabra Calvario a partir de dos ópticas. La óptica tal vez más católica, que creo que es lo que más has hecho énfasis, pero también creo que ya tiene otra connotación desde el punto de vista más costumbrista, si vale el término, ¿no? Porque ya se le está dando otro término, otro significado, porque yo me pregunto, por ejemplo, y esto pasa y se cuestiona mucho, que se visibiliza mucho, por ejemplo, en la fiesta de la cita en La Paz, si corresponde o no corresponde bendecir miniaturas, digamos, ¿no? Porque son cosas que tal vez son ajenas a la doctrina católica. Sí, que digamos, católicamente hablando, el Calvario hace referencia a la pasión de Jesús, ¿no? Aquí en el Cerrato, en el corazón de Jesús, hay un Calvario. Ya, eso es, religiosamente, eso es un Calvario, ¿no? Recordar las estaciones del Vía Crucis que pasó Jesús. Pero en cambio, con esta del mestizaje, el sincretismo, vamos a llamarlo, digamos, en esos términos, eh, los calvarios se desarrollan alrededor de las iglesias, pero no se habla de sufrimientos precisamente de Jesús, ¿verdad? Haces compras y tú dices, esta casita que me estoy comprando, lo voy a hacer bendecir, me voy a esforzar, voy a renegaré, trabajaré más, un calvario, ¿no ve? Para lograr tener esa casita. Entonces, hay que hacer esta diferenciación, ¿no? Eh, Mismo como tú dices, en Copacabana existe el calvario
que se va y se reza, es un Vía Crucis. Pero cada pueblo, cada región tiene su característica, ¿no? Eh, ¿Por qué la gente va a hacer bendecir estas pequeñas, estas miniaturas, ¿no? Una vez hablando con el Jairo, decía, la fe es lo que te mueve para que tú vayas a hacer bendecir, ¿no? No puedes hacer bendecir, por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? Una pistola. No voy a por dar un ejemplo, ¿no? No puedes hacerlo eso. Pero vas a hacer bendecir lo que tú más quieres. Y es bien interesante. En las alacitas, por ejemplo, en La Paz, hacen saumear, ¿verdad? Con un yatiri y luego lo llevan a la iglesia. Porque por ambas partes uno quiere asegurarse de que la fe le va a lograr, le va a convertir en realidad ese deseo, ¿no? Entonces, pero mira, esta figura del Calvario, ya, que creo que no hay más famoso Calvario que la del socavón, todo el mundo habla del Calvario del socavón, ¿no? Debe ser también estructurado, bien pensado para no confundir con lo de las alacitas, ¿no? Don Alberto Guerra Gutiérrez hacía esta diferenciación. Alacita es comprame, ¿verdad? Es comprarse y te intercambias y ya. En cambio, en el Calvario no hay el comprarme y nos intercambiamos, sino tú compras una casita y vas a la iglesia y lo haces bendecir. Esa es la diferenciación, por ejemplo, clara entre alacitas y Calvario. Si ustedes revisan la historia de las alacitas, por ejemplo, esto de bendecir en la iglesia no debe tener más de 20, 30 años, es reciente. Antes solamente era hacer saumear, le hacías fumar a tu equeco y ya. De hecho, donde se desarrollaba la festividad, ¿verdad? Era en San Francisco. Y cuando empieza a crecer más, como tú dices, la urbanidad, la gente decidía hacer bendecir en San Francisco. Ahora lo han cambiado la cita al campo ferial, por ejemplo, ¿no? Y no hay una iglesia cerca ahí, ¿no? No hay una iglesia. Entonces, yo pienso que también va parte del mestizaje el hecho de llevar una hilla a bendecir a la iglesia. Mm. Claro, y además es otra cosa que me llama la atención. Cuando hablamos de la cita en una sesión anterior con otros invitados, surgió el tema de que incluso el tema de hacer saumer y todo esto fue surgiendo de a poco, ¿no? Entonces ahí te das cuenta Claro. cómo se van creando poco a poco tradiciones que luego se van constituyendo como que son de larga data, pero como tú mismo señalas, a veces no tienen tan larga data como uno presume. Entonces, eso es lo interesante de esto, ¿no? Es un patrimonio vivo en general, todas estas expresiones que se van incrementando, se van recreando una y otra vez. Entonces, eso me parece a mí fantástico, ¿no? Es realmente jugar con las ilusiones, con la miniatura es algo interesante. Ahora, algún momento comentabas tú la festividad de la Virgen del Carmen, retomando esto. eh, Creo que pudiste visitar otras latitudes, ¿no? Además, no sé si tenemos el dato, si nos puedes comentar algo también de cómo se celebra esto, porque creo que la fiesta de la Virgen del Carmen es bien interesante, es en Bolivia, ¿no? Porque tiene diferentes ritualidades, expresiones, y obviamente ya se está volviendo en muchos espacios el tema de tener entradas también, pero más allá de las entradas, hay otras latitudes, en el caso de Oruro también, que tienen sus propias tradiciones. Sí, en La Paz, la fiesta de la Virgen del Carmen en la ciudad es una procesión. No hay bailes, no hay nada. En cambio, en el Alto, ahí es la fiesta. Ahí hay una entrada para a devoción de la Virgen del Carmen, ¿no? De hecho, la feria más grande de La Paz, la 16 de julio, precisamente es también en honor a la festividad de la Virgen del Carmen. Ahí sí hay una entrada, ¿verdad? También con sus características propias, porque tú sabes que la migración del área rural a La Paz es en el Alto. Entonces, ellos han llevado sus propias características festivas. En Bolivia es una fiesta grande porque antes
la iglesia con el Estado firman el convenio de que al ser fiesta, al ser patrona de la República, era una fiesta donde todos debían participar, ¿no? De hecho, cuando hay una procesión, la procesión que van a hacer de la Virgen del Carmen con la imagen de San Francisco, la iglesia de San Francisco, aquí en Oruro, tenía que ir el prefecto, el alcalde de esa época, ¿no? Pero no hay más país, creo, que celebra a su patrona que Chile. En Chile es patrona de todo el país y es una fiesta grande, la Virgen del Carmen en Chile. En Bolivia no, y eso es lo raro, ¿no? Porque se supone que es la patrona del país, según los convenios con el Estado, y pareciera que cada región tiene su propia patrona, su propio patronato, y en Chile sí se celebra muy, muy, muy fuerte también. Eh, en Argentina no tanto, porque tiene ahí a Luján, ¿verdad? La fiesta de Luján es la más sentida, pero en Chile sí es una fiesta nacional, la festividad de la Virgen del Carmen. Em, y además, ese día se celebra a las Carmens, ¿no? Es dedicado a ellas. En España, por ejemplo, es muy sonada también la fiesta y tiene otro simbolismo, ¿no? Eh, Hay corrida de toros y además en España, por ejemplo, coincide muchas veces con la fiesta de San Fermín. Entonces, tú sabes que esa fiesta una semana parece el carnaval de Oruro y coincide casualmente después de San Fermín, es la fiesta de la Virgen del Carmen y en muchas regiones se llevan corridas de toros, hay conciertos. Las festividades de la Virgen del Carmen en España, en el área rural, sí son muy lindas, muy, muy lindas, mantienen todavía, he podido ver por video, ¿no? Mantienen todavía esas tradiciones del canto, por ejemplo, ¿no? Del canto gitano, español, entonces se celebran en esos lugares. Pero es una fiesta mundial, ¿no? La fiesta de la Virgen del Carmen es una fiesta, tal vez una de las más populares a nivel mundial, que todo mundo piensa que la Virgen se llama Carmen, ¿no? Pero en realidad es Virgen del Carmen porque debería ser la Virgen del Monte Carmelo, ¿verdad? Pero el lenguaje también popular lo ha llamado la Virgen del Carmen. Interesante. Voy a leer un comentario que aquí nos ha llegado al Face, que creo que justo va por lo que tú dices, es de Carmen Redondo Bando. Muy interesante lo que comentan. La tradición en España es muy distinta en la festividad de la Virgen del Carmen. Gracias por sus conocimientos. Entonces, sí, obviamente se van celebrando en diferentes latitudes y de diferentes formas, pero sin duda es algo que recrea lo que es pues el patrimonio cultural también, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención, y te soy honesto, a pesar de que en algún momento sí conocía este tipo de situaciones, pero tú has dado en el clavo con dos situaciones, ¿no? La primera es que sería interesante ver el tema de declarar patrimonio, no sé si al conjunto de la festividad, pero sí al tercer día por lo menos, que tiene unos matices bien interesantes como nos has mostrado. Pero además de eso, resalta el tema del tema propietario, ¿no? Normalmente uno asume, y yo lo asumí hasta hace un tiempo atrás, de que esa capilla, o me corriges el término exacto que es eclesialmente hablando, eh, era de propiedad o de manejo de la iglesia. Entonces, ¿cuánto de este tipo de espacios privados tenemos en Oruro y cuál es la importancia de que vayamos, bueno, no creo que cabe el tema de que la iglesia lo administre, pero sí de que tengamos un registro e incluso no sé si cabe el término al ser una propiedad privada, de que se empiece a pensar de que se pueda tener alguna protección patrimonial como en términos arquitectónicos, si bien no es exactamente, son en términos arquitectónicos, igual decir, obras de arte, pero son pues puntos rituales, ¿no? Se han vuelto esta festividad que está en la zona, esta capilla que está en la zona sur es bien concurrida en esta época, entonces ya se ha vuelto parte de la agenda festiva de Oruro, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá que ver si
hay que proyectar algún tipo de protección o cómo se irá manejando también de manera que la iglesia también de alguna manera cuadre en todo lo que viene a ser el manejo de la parte ritual y todo aquello. Sí, lo primero, yo creo que es necesario una declaratoria municipal, una ordenanza municipal, como quieran llamarlo, para el tercer día. Sé que en algún momento la Secretaría de Cultura ha incentivado esta actividad, creo que ha dado premios incluso a los chiquitos que construían mejor, si no me equivoco, antes de la pandemia, pero necesitamos que se investigue, por ejemplo, se siga investigando sobre el Calvario de la Virgen del Carmen y como municipio se tenga la normativa para proteger esta expresión, ¿no? Eh, yo me animo a decir que más allá del día festivo, ¿no? Del 16, de las misas, todo, yo creo que es importante el tercero, sin desmerecer obviamente las expresiones de los días anteriores. Y sobre todo la zona es una zona muy tradicional, Miguel. Históricamente, culturalmente, Santa Bárbara era casi el límite, ¿verdad? Casi el límite de la urbanidad en Oruro. Y todas las familias que se han ido a asentar a la zona de Santa Bárbara es gente que también ha venido migrante, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante eso. Y lo otro, yo también, como te decía al inicio, creo que es importante hacer una catalogación de estos lugares, rituales, festivos, aunque sean de propiedad privada. Es necesario hacer un registro. Te voy a dar el ejemplo de aquí de mi zona. Yo vivo cerca al Corazón de Jesús. Está la capilla ya de Calullo. Era una construcción pequeñita. Yo recuerdo que cuando subía a jugar ahí era una casita de paja. Y la administraba o la cuidaba la última casita del ser, que todavía viven, ¿no? Ellos todavía viven. Y la gente ha ido concurriendo al Corazón de Jesús y hay unas calaveritas en esa capilla y por los favores recibidos, la gente lo ha ampliado. Ahora esa pequeña casita es una capilla grande, pero lo sigue administrando esa familia limpia, esa familia barre. Este último que hemos subido por Semana Santa estaban limpiando porque mucha gente viene por la festividad. Entonces, es importante, yo creo, que se haga este tipo de catalogaciones. Y además, porque hay familias, Miguel, hay familias que tienen capillas propias en sus casas que datan de miles de meses, de generación en generación. La familia Maldonado Aquino, por ejemplo, que vive frente al Betania, ellos tienen una capilla ahí propia y la construcción es de 1915, creo. Entonces, también para salvaguardar estos espacios es importante, creo, consensuar, dialogar. Evidentemente se respeta la propiedad privada, pero culturalmente también yo creo que se debe nomás valorar estos espacios. Y en el caso del Corazón de Jesús, por ejemplo, la alcaldía podría también poner algunos recursos para hacer algunas mejoras. En el caso de la capilla de la Virgen del Carmen, no creo que fácilmente la familia también deje entrar así por así a alguien, ¿no? Porque es una capilla familiar y se abre solo para la fiesta de la Virgen del Carmen, no se abre más. ¿No? De hecho, yo sé, porque conozco a la familia Rodríguez, quisieron hacer un bautizo ahí en la capilla, porque era de ellos, pero creo que el párroco ahí de la zona dijo que no, que tienen que ir a la parroquia, ¿no? Entonces, habría que nomás, pues, pensar también esto, dar pasos ya, porque tú sabes que a veces esto del patrimonio arquitectónico, sobre todo, de la noche a la mañana desaparece. Hemos tenido lindas casas aquí en el centro que ahora son galpones de mercadería.
¿no? Y lo hacen caer así, sin tomar en cuenta el valor histórico, cultural, el valor eh, de riqueza patrimonial como ciudad. Entonces habrá que catalogar también estos lugares, ¿no? Bien, entremos un poquito, ya precisando todo este tema de la festividad de la Virgen del Carmen, al desarrollo o a la organización de la fiesta como tal, justamente al ser esta capilla de propiedad privada y la imagen y todo lo que está ahí, seguramente hay un sistema de organización que gira en torno a la familia. Sin embargo, también la familia ha tenido a bien, digamos, a abrir las puertas de la capilla para que toda la gente de la zona, y no solo de la zona, sino de otras latitudes, pueda llegar al lugar, pueda prender sus velas, todo aquello. Pero a fin de cuentas, ¿cómo se organiza, por ejemplo, el manejo de la imagen, de las imágenes que están? Si es que me imagino que va girando en la familia, por las como pasantías, etcétera, o cómo se organiza ello. Ya. A ver, esta propiedad, como les decía, pertenecía a una familia de apellido Tedeschi. Ese es el dato que se tiene. Y esta capilla estaba dedicada a Santa Bárbara, no a la Virgen del Carmen. La pintura que hemos visto en las fotografías la traen después de la Guerra del Chaco. Según las historias de las familias, un soldado de la Guerra del Chaco trajo la pintura y se quedó en la iglesia, en la capilla. Entonces la familia Rodríguez eh, al inicio solamente tenía a la imagen de la Virgen del Carmen, a la imagen de Santa Bárbara, y era una fiesta familiar, Miguel. Y eso también es algo interesante. Era una fiesta familiar, ¿verdad? Se celebraba la misa ahí y era una fiesta de ellos. Pero como tú sabes, si yo paso una fiesta, le voy a invitar a mi vecino, le voy a invitar a mi otro vecino. Entonces, la fiesta familiar fue creciendo y se volvió una fiesta de barrio. De hecho, es una fiesta de barrio, ¿no? Es una fiesta de barrio. Y se decidió abrir la capilla el 16. Tengo entendido que la familia, como es una construcción particular, eh, paga la luz, paga el mantenimiento, la limpieza, ¿no? Pero las cofradías hacen ciertas donaciones, sobre todo para la mejora del templo, para los bancos, ¿verdad? Para las velas. Entonces, es una organización del barrio, de las familias, ¿verdad? No hay nadie les subvenciona tampoco a ellos. Y ellos abren el 15 en la noche, está abierto el 16 y ya no. El 17 la fiesta es arriba, en el Calvario, ¿verdad? Y más no se abre esa capilla. Entonces la familia, me tengo entendido que es la única que solventa todos estos gastos, ¿no? Y es muy, muy interesante, por eso te digo, o sea, este espacio, esta capilla familiar que ha pasado por dos familias, que ahora que todavía lo administra la familia Rodríguez, eh, ha llegado a congregar, a conformar un movimiento cultural grande. Y yo sé que hay gente que viene y va a esta capilla precisamente, ¿verdad? Teniendo, por ejemplo, la imagen de la Virgen del Carmen que está en la iglesia de San Francisco, la gente no va ahí, prefiere ir a esa pequeña capilla privada porque se ha desarrollado a partir de estas expresiones culturales como la del Calvario, por ejemplo, eh, una, una fe muy enraizada, ¿no? Ahora, otro dato interesante también es, por ejemplo, que el Colegio Padilla celebraba la fiesta de la Virgen del Carmen. Las exalumnas del Colegio Padilla se deben acordar que había una pintura antigua de la Virgen del Carmen en el salón de música. Y llegada la fiesta, iban hacían una procesión todas las alumnas con esa pintura que era antigua. No sé si seguirá en el colegio, tal vez alguien tendría el dato, pero era también una expresión de la escuela, ¿no? De la escuela a partir de una pintura que estaba ahí en el edificio del Colegio Padilla.
Muy interesante lo que nos viene señalando. Realmente vale la pena ir eh, profundizando, conociendo las actividades como tú lo has venido describiendo. Y a mí, sabes, se me ha quedado la inquietud incluso de poder hacer un trabajo comparado, un estudio comparado entre lo que pasa en Socavón, acá, y yo agarraría más el Señor de Lagunas, ¿no? O sea, todo lo que es el entorno, que me parece que es el mismo contexto rural, y hacer un contraste que creo que nos puede dar datos interesantes y de esa manera también aportar a que se generen ciertos criterios de salvaguarda también, porque al final de cuentas, esto de que realmente esto de que hagan la construcción los niños es un perfecto ejemplo de transmisión intergeneracional de tradiciones, ¿no? Porque normalmente no siempre los niños toman, digamos, el protagonismo en las festividades, pero esto me parece muy interesante. Y si en algún momento se premió, como tú dices, en la alcaldía, ojalá que los retomen, ¿no? Porque eso también incentiva a que se vaya generando ese tipo de actividades. Um, a ver, antes de cesar, Edson, o sea, quería sacar de la manga dos temas para que los comentemos, Ya, porque yo ya te sé, estoy viendo, Miguel, ya te estoy viendo. eh, porque yo sé que tú los vas a querer comentar porque los conoces. Primer tema, has hablado del tema de las construcciones, de todo el tema arquitectónico, ¿no? Has debido ver que en estos días ha girado noticias en torno Ujú. a que se estaba destruyendo una casa patrimonial, que al final no era así, etcétera, ¿no? Pero esto obviamente nos llama a la reflexión más allá de lo que haya pasado en el caso específico, a cuánto estamos protegiendo el poco patrimonio arquitectónico que ya nos queda, ¿no? Porque cada vez, como tú mismo has dicho, se derrumba, se vuelven en galpones. Y es una lástima ver eso, ¿no? Porque la identidad arquitectónica de Oruro se ha ido perdiendo poco a poco. Yo creo que por un descuido no solo de las autoridades, sino de los propios ciudadanos, ¿no? Los propios ciudadanos han visto como, o hemos visto, hay que sumarse a eso, con indiferencia, digamos, lo que está pasando. Tenemos, creo que en este caso, dos casos, dos ejemplos emblemáticos también, el tema de Correos y el tema del Palais Concert también, ¿no? Que está en un vaivén que sí es, si no es. Entonces, ¿cómo ves tú este aspecto? Ya que salió este tema, creo que valdría la pena hacer un pequeño apunte sobre esto que estamos viviendo, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo, cuando el hermano Juan Bautista quería eh, tapar una parte del centro mariano donde están los pilares, ¿verdad? La alcaldía vino y dijo no, pero así rotundo no, porque es un patrimonio arquitectónico. Y eso, que el centro mariano se ha construido en los 90 nomás, ¿no? Y la alcaldía ahí se puso fuerte. Entonces yo creo que la alcaldía debe ponerse fuerte también en todos los casos. Pero como tú dices, también está la parte personal de las familias. Aquí yo vivo, como te digo, aquí cerca de la feria, y había una familia, la familia Afcha, una familia mm, muy conocida aquí en Oruro, y tenían una casa muy linda la casa, tú entrabas, no era de pisos, y tenía un jardín lindísimo. Sí, tenían ciruelos y todo. Lo han vendido y ahora lo han derrumbado todo y ahora venden televisores. Lo mismo de la familia Guerra, de don Alberto Guerra, la que vivían al lado del Sander. Era una construcción lindísima esa, tiene un jardín hermoso. Lo han vendido, ahora es un edificio. Entonces, yo creo que la municipalidad, y no solo en Oruro, eh, creo que en varios lugares del país, no hay un programa a largo plazo para la preservación de estas construcciones patrimoniales, ¿verdad? Eh, y además no es solamente pues proteger estos edificios poniendo casa patrimonial, no. O sea, se debe, ¿verdad? Se debe hacer, por ejemplo, un estudio de la casa
Y en algún momento, si se requiere la inversión de la alcaldía, hablando de plata, pues se tendrá que hacer, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en algunos países, eh, cuando ven que una casa patrimonial está muy bien construida, muy bien cuidada por los familiares, les perdonan los impuestos, por ejemplo, de un año. Y esa es una forma de motivar a la gente de que cuide su patrimonio, ¿no? Su casa patrimonial. ¿Qué hacemos? No sé si la alcaldía tendrá una reglamentación de esto. O sea, pensamos que la casa patrimonial es solo la fachada. Entonces, adentro pueden deshacer, ¿no ve? Todo, pero la fachada intacta. No, se debe tener una orden muy clara sobre este tipo de construcciones. Entonces, a mí me sorprende. En Sucre nadie puede demoler una puerta. Nadie, aunque sea el dueño, no puede, porque la alcaldía tiene eh, una idea clara de lo que es la protección arquitectónica. Pero aquí, de verdad, aquí de la noche a la mañana destruyen casas como fueran casinos. Entonces, la alcaldía yo pienso que también aquí tiene un trabajo para salvaguardar esto que también es patrimonio, ¿no? Claro, todas las razón. A ver, vamos a tratar de un poco ahondar en este tema en otro momento, pero realmente creo que hay que nomás reflexionar y salvar lo poco que nos queda. Bien señalas, ¿no? Creo que los mejores ejemplos son Potosí y Sucre, ¿no? Porque obviamente el carácter patrimonial que tienen les obliga a eso. Y en Oruro lamentablemente se han ido perdiendo cada vez más y probablemente a eso se debe cierta dejadez. Sé que en La Paz también hay otro tipo de normativa muy exigente para el tema patrimonial y hay un catálogo se ha hecho una catalogación interesante por lo menos en el casco viejo. Entonces creo que habría que nomás ver experiencias para un poco tratar de rescatar lo que tenemos o lo poco que nos quede en Oruro, no vaya a ser que lo perdamos. Ahora vayamos a lo otro, a lo segundo, y esto sabes que te gusta, hermano. Estamos hablando del tema de la Diablada. El famoso, muchos dicen hoy día Día de la Diablada, que no es Día de la Diablada. Y yo decía en algún momento, y creo que entre danzarines podemos un poco evaluar eso, más allá de que algunos le dicen Día de la Diablada, etcétera, eh, habrá que preguntar si esta ley nos ha servido de algo, ¿no? Yo creo de que no nos ha servido de mucho porque ya has visto lo que ha pasado el año pasado con Perú. Entonces, ¿cuál es pues el estado de situación de nuestra danza ícono, nuestra danza bandera? Creo que este día nos debe llevar a reflexionar cómo estamos protegiendo la danza como tal, no de tantos atropellos que hay, y las reflexiones tanto externa como internamente, porque también habrá que preguntarnos como danzarines qué estamos haciendo, ¿no? Porque a veces los propios portadores, como se dice, son los primeros en estropear el patrimonio también. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación? Mucha, voy a decir algo que tal vez me van a odiar. Eh, el año 2018-19, un grupo de estudiantes fuimos a un encuentro a Viña del Mar y con una profesora más, y justo la profesora baila en los mañazos, ¿ya? Entonces yo me había ido y teníamos que presentar en la noche cultural eh, algo del país, ¿no? Los estudiantes bailaron tinku y la profesora y yo bailamos de hablada. No fuimos con los trajes, pero fuimos con los trajes de convite. Ella de los mañazos y yo de la fer. Y habían unos amigos de Puno en ese encuentro. Y cuando tocó la Diablada, ellos, los de Puno, conocen todo el folclore boliviano, con quién es el autor, quién canta, quién no canta. Y cuando yo le dije, la Diablada ha nacido en Oruro y luego se ha expandido, podrán decirlo. Y uno de los de Puno dijo algo que me encantó. Me dijo,
la diablada de ustedes es una danza muy ceremonial, me dijo. En cambio, la nuestra, porque ellos bailaban muy eufóricos, ¿no? Saltan, en fin. Y yo me quedé pensando con eso y le dije, es que la esencia de la danza de la diablada es esa, es ir donde la Virgen de manera ceremonial y ya, ¿no ve? El bien ganó y nosotros perdimos los del mal. Entonces, yo creo que podríamos empezar a analizar desde este sentido, o sea, ¿qué es finalmente la diablada para los orureños? Porque mira, en las entradas universitarias, en las entradas estudiantiles, nosotros que vamos a ensayar todos los domingos para el carnaval, vemos y dice, pero esto no es diablada, esto no se baila así, los osos bailando de una forma diferente, las chinasupas bailando de otra forma. Entonces, si nosotros desde las escuelas, no es que esté indirecteando a ningún colegio o me esté enseñando con ningún colegio, pero si no les estamos enseñando bien desde la escuela, no, pues a, vamos a ir mal, ¿no? Y lo otro, ¿sabes, Miguel? Yo también creo que esta declaratoria ha sido solamente porque se tenía que hacer y ya, ¿no ve? Em, y los mismos orureños, vamos a bailar a todas las diabladas, ¿no ve? Gran Poder, hay una diablada en La Paz y se van. Muchos orureños se van a bailar ahí. O gente del interior que bailen las diabladas viene aquí y no entiende ni la tradición, ni cómo vestirse, qué significados tiene lo que habías mostrado en tu video, las monedas, ¿verdad? Los tres pañuelones, todas esas cosas, no saben. Entonces yo creo que esta ley debería hacer lo que estamos haciendo con el Calvario de la Virgen del Carmen, ¿no ve? O sea, tener recursos necesarios para que la gente conozca, para que la gente sepa. ¿Te acuerdas el año pasado o este año era? Cuando han bailado las diabladas, las 5 diabladas bailaron. Una diablada, a los funcionarios de la gobernación Mm. les dijeron que tenían que bailar en una diablada y no, o sea, ni bien vestidos, ni sabían bailar. O sea, no es que tenemos que hacer porque sí, la diablada es de Oruro, no. Creo que tiene que haber leyes claras, así como de Sucre, ¿no ve? O sea, no demueles ninguna casa. Y tiene que ser así en Oruro. O se baila bien o no se baila. Entonces, yo creo que la alcaldía, la gobernación, ¿verdad? Tendrán que buscar mecanismos para que esta ley sea, pues, que dé frutos, ¿no? Y finalmente, tú también dices algo muy cierto. Finalmente, los que bailamos, sabemos, pues, porque vivimos ahí en carne propia, y cuáles son las urgencias, por ejemplo, para salvar la danza de la diablada, ¿no? Y muchas veces estas leyes se hacen así nomás, sentados en una mesa y nunca se han puesto una careta, y no se les consulta tampoco a los directos actores, en este caso de las diabladas, ¿no? Entonces, yo también creo que se ha quedado corta esta ley. Y ahora que no, yo también no estoy de acuerdo con que haya un día del diablo o un día de la diablada, ¿no? Porque el día del diablo y del moreno es el lunes de carnaval y eso tiene un sustento cultural y eso tiene un sustento histórico, costumbrista. ¿Y en qué serviría que haya un día de la diablada? En nada, en nada. O sea, es un día más y ya, ¿no? Todos van a poner videitos de las diabladas, pero la ritualidad está en el lunes de carnaval. Déjame abrir el micrófono. Claro, bueno, sí, o sea, a ver, yo digo que hay que diferenciar. Está clarísimo para mí de que no podemos comparar el tema de la ritualidad del Día del Diablo y del Moreno, pero hay que decirlo, de hecho de paz, igual que hablábamos de la construcción de las costumbres, no podemos dejar de lado y olvidar que
este día se ha ido constituyendo, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, se ha ido formando, ¿cierto? Y el lunes, como tal, tiene un sinfín de ritualidades que son bien importantes, ¿no? Y desde ese punto de vista, concuerdo en que tiene que mantenerse, digamos, ese aspecto ritual. Sin embargo, pienso yo de que como un efecto de, ¿qué te puedo decir? Manejados responsablemente, porque tampoco creo que sea dibujo libre, creo que es bueno, ¿no? Como un tema de siempre ir reforzando la identidad, ¿no? Pero no confundamos, eso sí, no confundamos el tema del ritual que es del Día del Diablo y del Moreno, lunes de carnaval, con eventualmente un día de, ¿no? Y hasta donde sé, por ejemplo, hay un día de la cueca, pero ese es otro asunto, pero hay un día de la morenada también que oficialmente se ha declarado un 7 de septiembre, ¿no? Que ya se solo celebra, pero no pasa lo mismo con la Diablada, pero a mí me parece validero, digamos, siempre y cuando tenga fines, por ejemplo, pedagógicos, por ejemplo, ¿no? De que a mí me gustó esta mañana, veía que en acto que hicieron en la gobernación, como el señor Valentín Ayaviri, que es de la Diablada de la Auténtica, empezó a explicar, ¿no? Cómo son la indumentaria del diablo, cómo ha ido cambiando. Yo creo que ese tipo de cosas suma, digamos, suma. Si va a ser para eso, me parece bien, pero si va a ser simplemente para, no sé, hacer un poco de holgorio sin ningún tema de un poco cultivar y mostrar las cosas que implica la ritualidad de la, pues ahí sí concuerdo contigo, ¿no? Pero bueno, en todo caso es siempre un tema de debate, un tema siempre que desata acuerdos y discordias también. Bueno, querido, me voy, a no ser que tengas algo, me voy a leer unos comentarios más que nos han llegado, ya para ir cerrando. Eh, Déjame ver un momento, me voy al Face. Nos escribía Carmen Redondo, Obando nuevamente, y decía, eso pasa en España, es la patrona de los marineros y todas las que llevan el nombre Carmen o Carmelos, es un festejo más que un cumpleaños, tienen verbenas muy tradicionales. Cristian Rodríguez, hola, te debería de hacerse una invitación para popularizar la actividad del día 17 y participen más niños. Con el tiempo está desapareciendo la actividad, ya no se ve mucha concurrencia como antes ese día. Bueno, eso es cierto, ¿no? He visto un poquito que ha disminuido ya antes de la pandemia, ¿no? Años atrás era mucho más, digamos, concurrida la festividad, pero sí, antes de la pandemia fue la última vez que fui por ahí, sí lo vi un poco reducido, ¿no? Esos son los comentarios que nos han llegado, Edson. ¿Algo adicional ahí, tal vez? Eh, bueno, aquí he leído que me preguntan cuál es la referencia a implementar la materia del folclore en la currícula de la educación. En el tema de la diablada, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Pedagógicamente se tiene pues, una materia que se llama música. Esta materia debería llamarse música y algo más, y precisamente es en ese espacio de la materia que se debería tocar el tema del folclore, ¿no? Eh, no solamente, o sea, es que estamos acostumbrados nosotros a decir, "Ah, es que él es orureño, ¿por qué es orureño y sabe bailar de hablar?" Sí, bailamos todo, pero está pues el tema de fondo, ¿no? Está el tema cultural, esto no es un reggaetón que tú bailas y ya, ¿no? Entonces, y yo también concuerdo contigo en el hecho de que eh, así como hay el día en los colegios, por ejemplo, hay el día contra el racismo y toda forma de discriminación, y la dirección distrital saca un comunicado y dice ya, tienen que hacer actividades y nos mandan informe, ¿no ve? Así también se debería hacer con los temas culturales. Si hay un día de la morenada, ya ver como colegio, como espacio, ¿qué hacemos? ¿Qué actividad? Entonces, si es para en esos casos, yo creo que sería magnífico, ¿verdad? Y finalmente, sí, yo también concuerdo con Cristian, un amigo mío, de que así como se hace publicidad para para el oruro moderno, por ejemplo, ¿no? La alcaldía pone, se debería hacer también una publicidad, por ejemplo, para la fiesta de la Virgen del Carmen, para que la gente conozca. Mucha gente no conoce esto. Es una fiesta de barrio.
la Virgen del Carmen. No es una festividad como Santiago, por ejemplo, ¿no? Llega Tata Santiago y todo el mundo abarrota las iglesias. No, esto es una festividad de barrio y es un barrio tradicional. Entonces, la alcaldía podría sacar un spot eh, que se incentive con premios para los chiquitos del barrio, ¿no? Creo que esas son formas prácticas para que esta festividad y esas tradiciones no se pierdan, ¿no? Y invitarles a la gente para que pueda ir el día, este fin de semana, que es la festividad, para que vaya, conozca, vea. Eh, es, es interesante todos estos fenómenos culturales, ¿no? El tema, ya que hablas de esto y tú has estado sobre la pista, el 17, que es la actividad que nos has descrito del Calvario, esto, para que la gente conozca y vaya exactamente en qué parte se desarrolla y más o menos en qué horario se da esto. En la tarde, ¿ya? O sea, imaginemos que es una fiesta, ¿no? La fiesta es en la mañana, los pasantes hacen su dejame, limpian todo, y en la tarde recién se hace esto del armado de las casitas, de las tienditas, todo. Es en plena calle Santa Bárbara, de la capilla de la Virgen del Carmen, subimos una cuadrita ahí, Ya. tras el Hospital General. Es en toda esa explanada. Los vecinos sacan sus parlantes, hay música, eh, están chayando, en fin. Entonces, el día 17, el día de la cacharpaya, como llaman, en la fiesta de la Virgen del Carmen, que se acerquen por la zona, por esa zona, en la calle Santa Bárbara, exactamente, se desarrolla toda esta armada de casitas. Súper. Bien. Excelente. Entonces ahí está la invitación. Quienes nos siguen, si pueden y quieren ir, ya saben, ahí tienen los datos. Y le mando saludos también a Jorge Godínez, que es el comentario que leí, es que recién me ha llegado a mí acá. El internet está medio loco. Pero bueno, antes de ya irnos a las palabras de cierre, quiero compartir y obviamente invitarte a ti también nuestra agenda para esta semana. Esta semana la tenemos un poco loquita, que dirían bueno, quienes nos están siguiendo, queremos decirles que el día jueves, este jueves, tenemos otra sesión de la cátedra igual, nos va a estar acompañando Carlos Delgado y nos va a hablar sobre el Hachauru Central, Memorias del Pasado, que es un festival que como todos reporte mucho estruendo, digamos, cada que se realiza, pues es una actividad que tiene la Morenada Central, la Fraternidad Morenada Central Oruro, donde despliegan diferentes actividades culturales y que estos, bueno, el año pasado y este año no se ha realizado por diferentes razones, pero bueno, valga la oportunidad para un poco conocer también sobre esto que es parte ya de la agenda cultural de Oruro. Me he dado cuenta que en Oruro tenemos una agenda bien movida en invierno, ¿no? Que es, creo que nos gusta gozar del frío y es interesante. Hemos tenido la noche de museos, tenemos la Festividad Virgen del Carmen, tenemos esto y pues bueno, nos gusta la movida cultural en medio del frío como buen... Habría que crear un calendario festivo de Oruro. Algún momento supe que don Estanislao aquí no sé qué hizo algo de esto, ¿no? Pero tienes razón, ¿no? No es mala idea ir armando y para ir conociendo todo esto y además para ir valorizando y no se vaya perdiendo las cosas, ¿no? O sea, me preocupa que esta festividad que otro era muy concurrida, como algún comentario lo señaló, acabe decayendo, ¿no? Por diferentes razones y si hay estas cosas tan interesantes como la del Calvario, vale la pena nomás un poquito poner ojos con darle una política cultural que encamine y que incentive a los niños, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos venido hablando. Excelente. Entonces, querido Edson, cesamos sesión. Como siempre, interesante y como siempre nos hemos ido pasando otras cosas. Eh, no sé si quieres añadir algo más o ya tus palabras de despedida. Gracias a ti, Miguel, y cuando quieran, pues en lo que podamos ayudar, siempre vamos a estar. Gracias, Edson. Gracias siempre por compartir tu trabajo y pues sí, estoy seguro que te vamos a tener en otras oportunidades más. Tienes mucho que contarnos y seguramente así será. Bueno, cesamos sesión entonces. Buenas noches a todos. Edson, te mando un gran abrazo.